El día de hoy vamos a estar en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 1 el versículo 13 lo voy a... Capítulo 10. Capítulo 10, del versículo 1 al versículo 13. Voy a leer y creo que nos da una pista a lo que este texto nos va a hablar con el título que la Reina Valera lo dice. Dice amonestaciones contra la idolatría. Amonestaciones contra la idolatría. Para que tengamos una idea empezando el texto, dice versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero lo de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciásemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Señor, mentes abiertas necesitamos. Mentes que escuchan necesitamos. Un corazón con ojos de fe necesitamos. Dios, yo ruego que palabras tú des a mi boca y que este mensaje sea parte de mí, como lo sea de tu iglesia en esta mañana. Señor, este mensaje es para sensatos, para que nos juzguemos a nosotros mismos, para que juzguemos a la luz de tu palabra. Dios, que tu Espíritu nos enseñe esta mañana, que tu Espíritu esté con cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón. Haiga morada, haiga cupo para tu palabra en nuestros corazones, Dios. Ayuda a tu iglesia, ayuda al débil, ayuda al que piensa que está firme. Ayúdanos a humillarnos a tu palabra. Si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha conocido perdón de pecados, que no ha conocido a Cristo, Señor, mi oración es que te conozca, porque de nada vale decir conocerte, pero no ser conocido íntimamente por ti. No importa si decimos conocer al Rey, el Rey no nos conoce. Tú, mi Señor, yo te ruego por esa persona, si es que mora y está con nosotros esta mañana. Háblanos, Padre, da sabiduría y palabras claras, sencillas, fieles a tu palabra a mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos. Wow, este texto es de ejemplos y hay muchos y no me va a dar tiempo ir por todos, pienso. Ejemplos de los que están en Israel. Pero en los primeros versículos del 1 al 6 o del 1 al 5 vemos
lo tan bendecido que era Israel. Y del versículo 7 al 11 vemos de qué manera usaron y abusaron de esa bendición, ¿no? Porque la nación, está aquí hablando de la nación de Israel. La nación de Israel es una nación y era una nación bendecida. La nación más bendecida en el tiempo antiguo, ahora sí, más bendecida en el Antiguo Testamento. Imagínense, estaban cerca de la presencia del Señor, los seguía, la nación escogida de todas las naciones. De entre todas las naciones, el Dios las escogió, ¿no? El pueblo de Dios, nación apartada, pero la nación más bendecida del Antiguo Testamento, viene siendo el ejemplo que Pablo nos da a no seguir. Eso es una tristeza. La nación más bendecida del Antiguo Testamento es el ejemplo que nos da Pablo, que no sigamos su ejemplo, ¿no? Y veamos cómo nos empieza desde el versículo 1. Dice, bueno, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí nos está hablando cuando estaban justo ya salido de Egipto, y habían ellos salido de Egipto. La Biblia nos menciona en el libro de Éxodo que una nube estaba en el mar durante el día que los guiaba, y durante la noche había un fuego, una llama de fuego que era luz para que ellos lo siguieran. Entonces, básicamente, lo que nos da a entender es que el pueblo de Israel tenía la guía de Dios, y guía constante, no se apartaba. La nube y el fuego estaban y el pueblo lo seguía, ¿no? Dice que también todos pasaron el mar. Y wow, si no han leído Éxodos 14 del 22 al 29, el capítulo de Éxodos, y todos los versos que nos va a dar acá, les recomiendo que después de aquí los puedan leer. Están tan llenos de imagen, de escena, porque la escena que nos da cuando pasaron el mar es una digna de imaginar. Es tan grande pensar en cómo dice que el mar se abrió, muro a la izquierda, pared de agua a la derecha, pasando la nación por el medio, y pasaron y cruzaron todo el pueblo de Israel, niño, vaca, chiva, burro, todas las personas que estaban en el pueblo de Israel, pasaron secos hasta que tocaron tierra firme al otro lado. Pero dice que en la madrugada Dios volvió el mar, les torció, les volteó las ruedas y de los carros de los egipcios que los estaban persiguiendo al pueblo de Israel. En la madrugada volvió el mar y todo el ejército de Israel. Pero de esa manera, así fue la salvación de Israel, sacándose y saliendo de Egipto. Una escena, una realidad tan hermosa. En el versículo 2 dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bautizados es una palabra que conocemos, ¿no? Y aquí en el versículo trata con ser sumergidos. No trata con ser sumergidos. Ahora, si vemos el texto, dice que fueron bautizados, dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ok, bueno, pues ellos no fueron sumergidos en el mar, lo sabemos, ellos escaparon y entraron y no fueron tocados por el mar. Pero lo que nos está hablando es que ellos se sumergieron a identidad, a unión, a solidaridad con el liderazgo de Moisés. Sumergidos en Moisés, bautizados, unidad, unión con su líder, con este siervo. Ahora, hermanos, esto, ¿a qué nos da una ilustración si lo pensamos ahorita a nuestro tiempo? Se ve una ilustración bien clara en esto, porque si lo pensamos, nosotros somos bautizados en Cristo.
en unión y en solidaridad en Cristo, ¿no? Hablando del bautismo interior que ocurre, y después el bautismo exterior es la proclamación de ese bautismo interior, que hay una identidad en Cristo, ¿no? Y si lo pensamos al ejemplo que nos dio atrás, bueno, salió de Egipto, hay un tipo de emancipación, un tipo de salvación de Egipto. Bueno, salimos nosotros de esclavitud al pecado y a las tinieblas, ¿no? Esa ilustración está bien clara, y siempre se ven así el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se unen, cómo encajan tan hermosamente. Versículo 3 y versículo 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora, haciéndolo simple, ellos comieron maná, comieron agua cuando Moisés le pegó a una roca y se abrió y les dio agua a todo el pueblo, les sació su sed, y durante 40 años lo hizo, les dio maná y les dio agua, sustento por 40 años que estuvieron en el desierto, no les faltó ningún día. Es espiritual, ¿por qué? Porque Dios lo proveyó con su poder espiritual, este alimento físico, con su poder espiritual, con el poder de Dios. Pero si vemos el texto, también nos dice, y nos encontramos con Cristo, algo muy hermoso. Dice que porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Interesante, ¿verdad? Es bien interesante. Cuando ustedes vean y empiecen a leer más el Antiguo Testamento, ustedes se van a encontrar con Jesús. Podemos hacer toda una serie de Jesús en el Antiguo Testamento. Es bien posible, eso es tan posible de hacer. Y aquí tenemos una de ellas. La roca era Cristo. Los judíos tenían una leyenda de que según la roca que Moisés le pegó, cuando le pegó, decían que esa roca los seguía, y los seguía después de ese tiempo durante toda su peregrinación en el desierto, y cada vez que ellos necesitaban agua, la roca les proveía. Era una leyenda que los judíos fabricaron. Y aquí Pablo afirma, bueno, sí, una roca, pero la roca era Cristo. No, es hermoso pensarlo, ver eso, que los israelitas probaron de la providencia, del cuidado, del sustento de Cristo. Ahora, veamos qué acabo de decir, qué acabo de desmantelar. La bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición de los israelitas. Si en síntesis lo podemos ver, vemos la liberación de Israel al salir de Egipto, vemos la guía constante de Dios con la nube y el fuego, también vemos la identidad con un líder, con un siervo, con Moisés, también vemos el sustento providencial de Cristo, salvación, emancipación, guía constante, cercanía a Él, identidad con un líder fiel a Dios, ¿no? Y sustento, maná, día tras día tras día, ¿no? Bendición tras bendición tras bendición tras bendición. Pero versículo 5 llega, ¿y con qué nos empieza? Con un pero. Los peros en la Biblia son tremendos. A mí me encanta leer un pero cuando le sigue Dios. Pero Dios, porque sé que viene algo hermoso, sé que viene gracia, sé que viene misericordia, sé que viene redención, sé que viene buenas noticias, ¿no? Pero aquí veamos el pero. Este pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Aquí tenemos un pero que debe doler el estómago. Tenemos a un pero que duele el corazón. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. O como se traduce en otra versión, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Hermanos, pregunta, ¿cuántos piensan
que de los niños, de las niñas, de los chivos, de las chivas, de los padres, de las madres, ¿cuántos piensan que llegaron a la tierra prometida, a Canaán? De esos que salieron de Egipto. ¿Cuál es la mayoría que no se agradó Dios? Solo 2. Josué, hijo de Nun, y Caleb. El resto dice que quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Ahora, si leemos el versículo 1, ¿a poco no lo vemos con diferente lente? Porque dice el versículo 1, ¿cómo empieza? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí le está hablando Pablo con tanto amor. Les está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, a la que está escrita esta carta, como un hermano aconsejándole, dándole un consejo a un hermano menor, un hermano mayor aconsejando a un hermano menor con amor, que sabe lo que es mejor, sabe el ejemplo que nos dio el pueblo de Israel, lo sabe para la iglesia de Corinto. Y ahora les dice, no ignoréis. No porque está tan atrás, le dice a la iglesia, no pienses que porque está tan atrás. Sí, el pueblo de Israel, pero ya pasó, ¿no? O como puede ser el caso con nosotros, como que, Marco, y pues ya hemos escuchado de Israel, ya lo tenemos grabados. Sí, es un pueblo con una cerviz dura. ¿Qué más? Dinos algo diferente. No, aquí está. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Miremos el corazón de Pablo aquí en esta carta y la intención de fruto que él tenía. Porque era un temor razonable. Temor razonable lo era para la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era bendecida, bendecida en gran manera, pero era descarriada. Lo era. La iglesia de Corinto está en el lugar como si tú piensas la capital. Tú piensas ciudad, tú piensas... Aquí Raleigh es un lugar muy bendecido, pero tú piensas Estados Unidos, un lugar como San Francisco, como piensas un lugar como Nueva York, piensas un lugar central a el país central, un lugar donde hay un centro de negocio, una iglesia potente, una iglesia rica. Más aparte de eso, esta iglesia de Corinto experimentó y probó de una cercanía con el apóstol Pablo que otras iglesias no probaron también, ¿no? Una cercanía de tiempo que no probaron, fueron bendecidas extraordinariamente con dones espirituales en parte de Dios, pero estaban en una cultura que se le conoce como una cultura politeísta. Y politeísta es como que unas personas que creen en más de un Dios, por así digamos, ídolos y todos estos tipos de cosas, y con una cultura con libertinaje sexual muy tremendo. Suena familiar y similar a la de nosotros, si lo pensamos en una gran manera, ¿no? Pero esta iglesia, la iglesia de Corinto, empezó a ser más influenciada por el mundo que ser la luz en el mundo que influencia y gana las almas de los que están en el mundo. Y Pablo lo sabía. Y es por eso que le digo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ese mismo ejemplo que él les dio a los de Corinto, él se lo dio a sí mismo. Y era una preocupación para él mismo. Para él mismo. Si nos damos cuenta en el capítulo anterior, el último versículo, nos dice algo. El versículo 27 del capítulo 9
Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o anunciado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, eliminado no trata de salvación acá, sino de utilidad como siervo fiel de Dios. Eliminado aquí no está hablando de salvación, sino en términos de descalificación, como un líder útil, como un siervo útil. Esa era su preocupación de Pablo, de ser examinado por Dios y decir, descalificado, eliminado, no eres adecuado. Y Pablo quería quitarse todo obstáculo para hacer eso. Todo obstáculo él se lo quería quitar. Dice, yo golpeo mi cuerpo. Dice, como el luchador, yo no golpeo el aire, no estoy haciendo sombra nada más, sino que golpeo mi cuerpo con propósito. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tocando esas áreas certeras, esas áreas con golpes fulminantes en su corazón a sus pasiones carnales que él conocía, dándose golpes fuertes con propósito a eso. ¿Por qué? Porque la desventura, la desviación del pueblo de Israel, la desventura de la iglesia de Corinto y su desviación, su posible eliminación, viene primordialmente por una falta de dominio propio. No, una falta de dominio propio. Porque al faltar dominio propio, una persona se entrega a sus deleites consecuentemente. Entonces dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo bajo servidumbre, como lo dice también en el versículo 19 del capítulo 9. Dice, por lo cual me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Está hablando en términos de evangelización, pero él es un apóstol, un predicador, alguien que anuncia, esa es su obra y quiere quitar todo obstáculo en él. Quiere abstenerse de toda cosa, todo obstáculo lo quiere quitar para la obra que Dios le encargó. Lo hace golpeando su cuerpo para no ser eliminado. Entonces, vemos que es primordialmente eso, una falta de dominio propio en los israelitas que los lleva a la indulgencia consecuencia de todos sus deseos y que los llevó a la eliminación divina, ¿no? Y fueron encontrados inútiles, descalificados, eliminados y postrados estuvieron en el desierto, hasta Moisés y Aarón, ¿no? Pensar, es de meditar, porque el versículo 6 del capítulo 10, si regresamos, es donde la palabra continúa. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciáramos cosas malas, como ellos codiciaron. Por razones de tiempo no creo que voy a tocar más, como que muchos versículos de parte de Números, pero sí quiero deseo que ustedes, debe haber citas en sus Biblias que mencionan las citas que están en cada versículo, del versículo 1 hasta el versículo 10. Hay muchas citas en Números, en Éxodo, Números. Quiero que lo lean. Se aprende mucho del ejemplo, aparte de lo que yo les mencionaré hoy. Se aprende mucho de tú leer, en tú meditar, tú reflexionar en cómo era el pueblo de Israel, cómo era ves eso y aprendes mucho. Es un espejo, lo es en verdad. Pero aquí dice Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no codicies cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es, pensemos, qué es la codicia? ¿No? ¿Qué es la codicia? Es una palabra muy común a la avaricia, ¿no?
Y es como que sencillamente la codicia habla de un deseo interno de tener más, ¿no? De tener más de lo prohibido, ¿no? Un deseo interno de tener más. Y del corazón, un deseo interno del corazón de tener más. Le hicieron una pregunta interesante a un hombre que se llama Rockefeller, que en su tiempo tenía el 90% de la industria de aceite y de gasolina, rico, billonario, tenía 1% de todo el dinero en el mundo, era un hombre sumamente rico en su tiempo, y le hicieron, oye señor, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto dinero es suficiente? Dijo un poco más. Un poco más. Ahí está la codicia. Un poco más, grita, quiero un poquito más. Quiero un poquito más. Un poco más, no me haría mal. Sería bueno un poco más. De esto prohibido, de esto malo. ¿No? Un poco más, y ya cruzaste una, otra y otra línea en tu conciencia. ¿No? Así es como trabaja la codicia. Es como una pasión ferviente, es un deseo interno, es constante, ¿o no? Lo es bien constante. Así trabaja la codicia. Les doy una cita del libro de Israel, porque es muy tocante con esto. Dice, los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescados que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este pan, sino este maná ven nuestros ojos. Bien, hasta dice, mi alma se seca de que no tengo carne, no tengo pepino. Es como que, ¿what? No tengo estas cosas, pero ¿dónde estaban? En Egipto. En Egipto estaban. Y dicen, este maná, este sustento, esta providencia de Cristo, no me es. El corazón avaro pide, ruega, anhela lo que es prohibido, lo que no le pertenece, lo que no puede tener. Eso es lo que quiere, lo que no tiene derecho. Eso es lo que anhela. Ahora, hermanos, qué tristeza es anhelar cualquier otra cosa más que a Cristo, más que este maná, más que este pan vivo. La oración, el ruego es que Cristo sea tu porción, que Cristo la sea. En verdad, que la sea, que Él sea tu porción, que ese es el pan de vida, se dice Él mismo. El pan de vida. Come de Cristo. Ahí está lo que mata la codicia, lo que mata la avaricia, ¿no? Ahora, como que la nostalgia carnal que tuvieron los egipcios no es algo extraño a ti. Ese tipo de como que cuando tú ves a alguien viviendo una vida desenfrenada y tú te acuerdas de la vida que tú vivías, es como que tu carne se le empieza a hacer agua a la boca, ¿no? Pero es una mentira. Lo es. Que Cristo sea tu porción. Esa nostalgia carnal es vana. No vale. Es terrible. Es muerte. Ahora versículo 7 nos continúa. Dice, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni seáis idólatras. Con mucha razón menciona codicia después, idolatría después de codicia. Pablo, no creo que es una coincidencia por la que lo menciona. Obviamente por la iglesia de Corinto hablamos de eso, hay un contexto a eso, pero hay una conexión esencial entre la codicia, entre la avaricia y la idolatría. Hay una conexión
muy esencial. Mantengamos este texto, pero quiero que vayamos a un libro de Colosenses. A Colosenses, el capítulo 3. Versículo 5. Versículo 5. Sí. Y el enfoque va a estar al final. Pero dice: la vida antigua y la nueva. Colosenses está después. No sé si le puede ayudar, hermano José. Amiga. Colosenses capítulo 3, el versículo 5 dice: la vida antigua y la nueva. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está el enfoque de lo que quería tocar. Dice: y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, aquí este texto dice que la avaricia es idolatría. Pero si sencillamente lo pensamos antes de entrar a este texto, la idolatría es cuando uno anhela cualquier otra cosa más que a Dios. O uno atesora cualquier otra cosa o persona más que a Dios. Eso es lo que es la idolatría, sencillamente. Tú lo puedes anotar, tú lo puedes tener en tu mente, ¿no? Pero para poder analizarlo a la luz de este texto, nos ayuda a verlo como con más profundidad. Porque sabemos que la avaricia es ese anhelo interno del corazón, de tu maldad, de tener más de lo que te pertenece, lo que es prohibido. Entonces, ¿prohibido por quién? Por Dios, ¿no? Entonces, el sobrepasar la ordenanza de Dios, el deseo de Dios, tú impones tu deseo, ¿no? Y tú mismo te rindes culto a ti mismo, ¿o no? Como que lo podemos ver al sobrepasar el deseo de Dios y tomar nuestro deseo. Nosotros le rendimos culto a nuestras pasiones, nos servimos a nosotros mismos, somos nuestros propios ídolos. En esa manera, claro, podemos tener otras cosas exteriores, pero esencialmente la idolatría es una a ti mismo, es una a tus pasiones, a tus deseos, que dices: Dios, no a tus deseos, sí a los míos, ¿no? Idolatrando tus deseos y tus pasiones. Es ahí donde está tantos ídolos que pueden estar, como el amor al dinero. Dice: no puedes servir a dos dioses. O sirves a Dios, o sirves al dinero. O aborreces a uno y amas al otro. No puedes servir a dos dioses, es imposible servir a dos dioses. En donde está tu tesoro, en donde está tu esfuerzo, en donde está tu tiempo, en donde está tu vida, en donde está tu semana, en donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Ahora a ustedes, hermanos, hermanas, les hablo como sensatos. ¿Qué quiero decir? Porque si regresamos a Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 10, donde estábamos, el versículo 14 y el versículo 15 nos dice algo muy, muy, muy claro. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad a vosotros lo que digo.
¿Cómo que como a sensatos? Como que personas que pueden entender esta palabra, ¿ok? Como personas que son cambiadas cuando leen la palabra, como personas que Dios mora en ti, eres sensato, haz un cambio, puedes hacerlo con la ayuda de Dios. A ti te hablo como sensato, como alguien que entiende, como alguien que puede huir de la idolatría. Así te hablo, así les está hablando Pablo a los de Corinto, huid de la idolatría, ¿no? Es como el ejemplo, si podemos pensar en tantos reyes, en tantas historias del Antiguo Testamento, como el rey Josafat cuando entró en ese templo y ¡pum! Tiró todos esos dioses en el templo. ¿Qué tantos dioses? ¿Qué tantos falsos cosas? Tienen un poquito de amarre en tu mente. ¿Qué cosas? Tíralas como Josafat. Entra a ese templo, porque el templo de Dios eres tú. Entra al templo y saca los ídolos, como Jesús sacude las cuerdas y con el látigo tómalos. Saca a todos, volca, tira las mesas, purifica el templo de Dios. O como el ejemplo que Moisés nos da cuando bajó de la montaña y el pueblo de Israel ya había hecho todo un becerro de oro y le había llamado Jehová y lo estaba adorando. Y es ahí cuando dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ese no me acuerdo de la palabra, no viene a mi mente, pero es cuando eufemismo, es cuando, por ejemplo, la Biblia menciona, bueno, durmieron, pero está hablando como que durmiendo es una palabra linda para decir murieron. Aquí jugaron es una palabra linda para lo terrible que ellos hicieron de tantas maneras, en lo que no tenemos que entrar en detalle. Pero cuando vio eso Moisés, dice que vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Haz polvo a esos ídolos que están tan arraigados o están en tu mente. Purifícate, ¿no? Sé purificado con la palabra. Como a sensato te hablo a ti. Como una persona que lo puede con la ayuda de Dios. Como lo dice Pablo, amados míos, huid. ¿Podemos sentir ese amor de Pablo al decirles estas palabras? Para que no seas examinado por Dios y seas encontrado inútil, descalificado, eliminado, ¿no? Para que no ofrezcas a tus hijos como el pueblo del Antiguo Testamento los hacía, los quemaba. Ahora no los hacemos literalmente, pero espiritualmente es una manera tan grande con nuestros ídolos, porque no solo nos afectan a nosotros mismos, afectan a los que están a nuestro alrededor. Huid de la idolatría. No les ofrezcas y no les des a luz a tus hijos esos ídolos. No, dales al Dios vivo en tu vida. Hazlo, ¿no? Ahora, quiero hablar tomar unos varios minutos para hablar a la persona insensata. Porque aquí es hablando a sensatos, hablando a la iglesia. Pero hay alguien, y no sé quién esté aquí, y duele mi corazón el pensar que haya alguien que aún está ciego, aunque aún puede estar privado de la verdad que se encuentra en Cristo, que aún sus pecados no les han sido perdonados. Duele mi corazón el pensar eso, porque esa es la persona insensata. Ahí está la que ver la absurdidad, lo absurdo que es la idolatría, no ve a Cristo como hermoso,
No ve a Cristo como necesario. Ve a Cristo y dice, Él es alguien distante. Él es alguien lejano. Por su mejor pensamiento ese puede ser. No. Una buena historia. No. No. Les comento una historia que está en la Biblia, pero se las leo de una manera escrita. Porque el mejor pensamiento de esta persona, de Jesús, es uno lejano y frío como el abismo del mar. No. El insensato es como un carpintero que trabajó y se esforzó de gran manera para plantar un árbol, asegurándose que ese árbol fuera sano, nutrido y fuerte. Ese carpintero cortó el árbol, lo cortó a la mitad y tomó la mitad, para quemar madera, calentó su pan y cocinó su carne. No, calentó la casa con una mitad de ese árbol que tal tanto se esforzó, y con la otra mitad la tomó a un cuarto especial donde están todas sus herramientas de carpintería. Tomó un pincel y en una madera mediana empezó a trozar una imagen que le pareció a él hermosa. Trabajó y se esforzó en escarbarla y terminó hasta la madrugada en formar esa madera, formar algo de esa madera. Tomó el ídolo que había formado con sus manos y mientras aún sentía un poco del calor de la leña que había tirado al fuego, se postró delante del pedazo de madera que él hizo con su mano. Hermoso, él piensa, y lo adora y le ruega, diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Así es la idolatría. La idolatría, porque la idolatría es con toda cosa que es creada. Acaba de tirar una mitad. Si tú tiras ese pedazo de madera en el fuego, quemará. Como lo vimos la semana pasada, todo el que no permanece en la vid, cortado, echado al fuego, donde arde. Ahora, no importa si le llamas Jesús o Jehová a ese ídolo, si es uno hecho a tu imagen, si es uno que lo has apapachado, uno que apapacha tu carne y tus deseos. No importa, porque recuérdate, el pueblo de Israel le llamó Jehová a ese becerro de oro. No importa qué nombre tú le pongas a ese ídolo. No importa. Tú tienes que horrorizarte de tu idolatría. Tienes que esforzarte lo más por entrar en esa puerta angosta y lo tienes que hacer hoy. Sería algo terrible pensar en mi mente que tú salgas de la misma manera en la que tú entraste, sin ver a Jesús como necesario, sin ver a Jesús como hermoso, sin ver la necesidad de eso, porque el corazón del sensato se rompe, es roto, el corazón llora al ver a Cristo en la cruz, pero el corazón del insensato no le ocasiona nada en su corazón, lo ve como innecesario. Ahora escucha estas palabras, escúchalas, para que no salgas, si Dios le place, que no salgas de la misma manera en la que entraste. Que estas palabras no sean simplemente otro discurso bonito, lindo o duro o lo que sea, sino que haya un cambio hoy en tu corazón. Escucha estas palabras. ¿Cuál es tu refugio? Porque si vemos lo que decía, es una cita bíblica y es una historia bíblica, nada más que le cambié un poco la letra, donde dice, le adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Líbrame. ¿Cuál es tu refugio? ¿A quién le dices líbrame? ¿A qué vas para comodidad, felicidad, paz, gozo? Piénsalo, porque ahí está tu Dios. ¿A quién le dices líbrame? Líbrame. ¿Es el Dios vivo? ¿O tienes a un ídolo a tu mano derecha y 2 o 3 a tu mano izquierda? ¿No? ¿Y qué es?
Para el insensato, la última persona a la que él va es Dios. Porque Dios le es turbación, Dios le es un estorbo, Dios le es la ley a un criminal, Dios le es el látigo a un esclavo, Dios le es enemigo al pecador. No, así lo piensa, porque así es. Es algo terrible pensar que Dios es tu enemigo, ¿o no? Te apuesto a que ni lo piensas. Te apuesto a que ni lo piensas, que Dios es tu enemigo. ¿Has escuchado ese versículo que dice que Dios está airado con el pecador cada día? Es algo terrible. Es algo terrible. Hasta pensar, cuando una persona se enoja conmigo o está enojada conmigo, yo ni lo quiero pensar. Más cuando el enojo de la persona es justificado. Es algo que me graba mi conciencia. Pero aquí dice, la ira de Dios está con el pecador día tras día. Él no quiere que tú perezcas, por eso mandó a su Hijo. Pero ahí está su Hijo. Y está su ira. Esfuérzate hasta que Cristo y su sangre, tú seas rociado con esa sangre. Por fe, por creer. ¿Qué es la fe? Es lo que viene mañana. Es como lo que viene mañana. Tú no sabes, pero te preparas para el día de mañana. La fe dice, viene un juicio y me es necesario Cristo. Me es necesario la sangre de Cristo, que al criminal le da un récord limpio, que al esclavo lo hace libre, al esclavo del pecado le da libertad en Cristo, que al enemigo de Dios lo reconcilia con Dios y lo hace un hijo adoptado. Esa es la sangre de Cristo que necesita rociarte a ti, que necesita rociarte a ti. Ahora, antes de terminar, una palabra de advertencia y de aliento para la iglesia, porque aliento es necesario en este texto y Pablo lo hace de una manera hermosa. Versículo 12. Así que, primero la advertencia, después el aliento. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No tengas confianza en ti mismo. No tengas confianza en ti mismo. Eso es lo que este versículo, es lo que esta advertencia nos dice. Porque hay un proverbio que dice que antes de la caída está la altivez del espíritu. Antes de la caída está la altivez del espíritu. Ejemplos en la Biblia de personas que confiaron en sí mismos hay demasiados y que cayeron. ¿A poco no Pedro lloró amargamente? Pero él le había dicho, oh, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte, cuando Jesús le dijo que lo iba a negar. Pedro confió en sí mismo. Tuvo que sentirse como cuchillos cada vez que él pensó después en el camino de regreso, después de que lo negó a su Señor y Jesús lo vio. Cada vez que él dijo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, hombre, no soy quien tú dices que soy. Y como una después, hombre, no sé lo que dices. 3 veces negó a Jesús. Confió en sí mismo y lloró amargamente después. Es una advertencia a no confiar en nosotros mismos. Miremos a Cristo y miremos el alivio que nos da en el versículo 13. Porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
3 cosas que podemos sacar de este versículo. Tan rico y tan lleno de verdad. 3 cosas. Primero dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Humana, tratando como que algo que sea fuera de lo común al humano. No te va a venir una tentación sobrenatural. No hay como eso, como esa frase que es bien dicha. No, el diablo me lo hizo hacer. El diablo hizo que yo hiciera eso. No, no, dice que no hay ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que va a venir, no hay nada nuevo abajo del mundo. Si vemos esos pecados que tuvieron el pueblo de Israel, codicia, idolatría, fornicación, desconfiar en Dios, murmuración. Algo interesante de murmuración, queja. Queja, cuando tú externalizas una queja que hay en tu interior. Dice que personas Dios castigó. Wow, ¿no? Por eso, pero dice que son las mismas cosas. Son las mismas cosas. No hay ninguna cosa que no sea fuera de lo común que vendrá a tentarte, ¿verdad? Y aquí viene algo hermoso después de eso. Dice, pero fiel es Dios. Aquí tenemos un pero seguido por Dios. Wow, que eso es lo que yo más anhelo. Es lo que a mí más me encanta en estos tipos de versículos. Pero Dios, aquí viene el cambio, aquí viene algo hermoso, una verdad, una promesa sellada con la fidelidad de Dios, que no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ninguna tentación va a venir que tú no puedas resistir. Y eso viene con el sello de Dios. Dios conoce tu corazón. Es por eso que muchas personas no tienen mucho dinero, mucha fama, mucho de lo que sea. Dios te conoce muy bien. Y no dejará que ninguna tentación venga a ti que tú no puedas resistir. Entonces tenemos una cosa. La tentación no es fuera de lo común. No hay ninguna tentación que va a ser fuera de lo común. Dios no dejará que la tentación sea una que tú no puedas resistir. Está en tu capacidad resistirlo. Y ahí está Dios que te conoce, dejándotelo saber. Ahora una tercera cosa. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Hay una salida. La hay. Te la provee. Es una provisión hermosa. Es una provisión que Dios da. El camino afuera de la tentación te la dará. Y es ahí donde hay la oración de Jesús. Es cuando aquí se ve muy, muy claramente. Cuando dice, no nos metas, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿No? Okay. No nos metas en tentación que no podamos soportar. Ya sabemos que no nos meterá, pero lo pedimos, lo buscamos el discernimiento. Dice, líbranos del mal. Y aquí Dios promete una salida afuera, líbranos del mal, por una puerta, por el camino afuera. Siempre proveerá la salida afuera de la tentación, lo hará. Hay una película que les recomiendo ver, se llama El progreso del peregrino. No la hemos terminado, mi familia y yo, es como una animación bien producida, muy bien producida, muy hermosa, que salió hace 2 años más o menos. Pero es escrita por un señor, se llama John Bunyan, y viene siendo el segundo libro más vendido de la historia, después de la Biblia. Se llama El progreso del peregrino, The Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. Y en esa historia hay una escena en que Christian, el personaje principal, por así decirlo, está con otra persona que se llama el Esperanzado. Y ellos están en una fosa y están al brinco
están al final de sus fuerzas, en desesperación y en sufrimiento, lo están, pero Dios le ha provisto una llave que la tiene, y esta llave se llama la llave de la promesa, que abre todas las puertas, y en ese momento Él se acuerda, en ese momento de desesperación, en ese momento de último, de sufrimiento, de angustia, aquí tengo la promesa, aquí tengo la salida, Dios la proveerá, ¿no? Ese es el aliento, esa es la hermosura. Ahora estamos empezando como iglesia, hermanos, hermanas, busquemos golpear nuestro cuerpo, sí, palabras duras, de dominio propio, no sé, pero ¿por qué? Porque estamos mirando y corriendo como ese carrerista, como ese atleta, a la meta. Al final, lo estamos haciendo. El cristiano es un atleta, corriendo al final, ¿no? Por ese premio, ¿no? Ese gozo, esa paz, ese amor. Oremos, hermanos.